caso New Business. Día 2 de audiencia. Algunos abogados de la defensa comenzaron a llegar a eso de las 8:30. Los defensores sustitutos de Ricardo Martinelli trataron de disipar las sombras de dilatores del proceso, ganada por los insistentes recursos presentados a través de los años y en la actualidad, tanto en este como en otros casos. Y quiero aclararlo, hay una situación grave. Tenemos, y se ha comprobado, el propio fiscal lo ha aceptado, que se han excluido el expediente de documentación que él va a usar en las preguntas. Los fiscales llegaron al Palacio de la Corte a eso de las 8:40, tratando de disipar dudas también. ¿Por qué si son 21 los imputados, solo 15 respondieron a la audiencia? Una de las personas imputadas falleció, por lo cual se extinguió la acción penal con respecto a esta persona. Tenemos que con relación a 3 de estas personas se decretó una ruptura procesal, toda vez que se decretaron en rebeldía. Hay otra persona pues que mantiene actualmente un fuero electoral y se está por parte del tribunal requiriendo lo pertinente para el levantamiento del mismo. Una persona que tampoco se sabe cuál es su estatus. En el caso del señor. Hay una persona que en este caso en particular tiene un acuerdo de colaboración con el Ministerio Público. A las 9:01 de la mañana comenzó la audiencia. Se prosiguió con la lectura del auto de llamamiento a juicio de 20 de los imputados. El modus operandi del que daba cuenta el auto preparado por la jueza Valoisa Martínez narró hechos reiterados en el proceso de compra de EPASA. Manifestó que Ricardo Martinelli Berrocal se había comunicado con el contratista del Estado panameño para poder concluir con la compra de Editorial Panamá América S.A. Además recibió dineros de la sociedad Condote Panamá y Asociados S.A. y le dio instrucciones al señor Henry Moisés Minrachi Cohen para retirar dichos cheques. Además de esa constante, la lectura del documento insistía en la forma como los contratistas del Estado recibían dinero por adelantado, pero no lo destinaban a obras, sino a la cuenta canasta de New Business para la compra de Editora Panamá América. Tal es el caso de la empresa Condote, beneficiada con contratos de construcción de las ciudades deportivas de Panamá y David. Que según la trazabilidad de los fondos utilizados por Global Office Corp para la cancelación de facilidades crediticias del señor Henry Minrachi Cohen, se determinó que la sociedad Condote Panamá y Asociados S.A. utilizó dineros provenientes del contrato público número 001-2012-INV del 19 de julio del 2012, suscrito con el Instituto Panameño de Deportes Pandeportes, para fines distintos a los acordados. Cabe destacar que el préstamo mencionado en el párrafo anterior fue utilizado para completar los fondos cuya finalidad era comprar las acciones de Editorial Panamá América S.A. En la lectura también se daba cuenta de la mano que movía las transacciones. Lo dije para justificar este envío de dinero coordinado por el señor Ricardo Martinelli Berrocal. E invariablemente a dónde iban a parar los millones que debían usarse para las obras objeto de los contratos con el Estado. Los cuales transfiere la suma de 1.999.438 balboas con 25 centésimos a la cuenta número 01-12-000087-6 de la sociedad New Business Services Ltd. en Global Bank Overseas Ltd. A las 9:52 se cerró el capítulo de los 20 imputados para leer el auto de llamamiento a juicio a Ricardo Martinelli. Al auto de enjuiciamiento número 23, fechado del 9 de diciembre del año 2022. En estado de calificar el mérito legal, tenemos el proceso penal seguido al señor Ricardo Alberto Martinelli Berrocal por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en perjuicio del Estado panameño. La lectura dio cuenta de la decisión tomada por la jueza Martínez como colofón de la audiencia de noviembre pasado. Comenzó narrando la génesis del caso en 2017. El señor diputado, durante su intervención, hizo referencia a una solicitud para denunciar e investigar al licenciado Ricardo Chanis, miembro de la Junta Directiva de la Caja de Ahorros y presidente del Grupo EPASA. El auto de llamamiento también reveló los primeros hallazgos para que se concretara la compra. Toda vez, en menos de 7 días, tramitaron un préstamo por $7 millones a favor del señor Henry Moisés Minrachi, miembro de la Junta Directiva del Canal de Panamá. Esa suma de dinero posteriormente fue depositada a nombre de una sociedad que compró las acciones del Grupo EPASA. Igualmente narra cómo se manejó ese préstamo y cómo se fueron sumando nuevas figuras. Transfirió al señor Henry Moisés Minrachi a su cuenta personal y cuenta del Global Office Corp la suma de $372,000, supuestamente para pagar el préstamo con la Caja de Ahorros. Dicho préstamo fue pagado en su totalidad entre 8 empresarios. Aún con la narrativa en 2017, se sumó otro elemento. Posteriormente, el licenciado Jaime Abad presentó formal denuncia el 18 de abril del año 2017 ante ese mismo despacho fiscal contra las empresas Transcaribe Trading S.A. y Excavaciones del Istmo S.A., cuyos representantes legales son
Axel Gómez respectivamente, porque según el denunciante, esas empresas actuaron en complicidad con 8 empresas más y estaban involucradas en la posible comisión de los delitos contra la administración pública y contra la seguridad colectiva. Y la línea de denuncia de Abad era la misma. Ambas empresas recibieron dinero del Estado para la ejecución de obras públicas, pero parte de ese dinero fue ilícitamente destinado a la compra de otra empresa. La narrativa revelaba la suma de nuevos elementos que iban perfeccionando la transacción de compra con dineros provenientes de contratistas del Estado. En la cuenta corriente, número 01-12-000087-6 en el Banco Global Bank Overseas Ltd, depositaron altas sumas de dinero presumiblemente provenientes de fondos públicos, porque fueron transferidos desde cuentas de empresas participantes en actos públicos. La jueza dejó claro que en varias ocasiones el paraguas del fuero penal electoral impidió que la investigación lloviera sobre Martinelli. Que la jugadora no vulneró los derechos del señor Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, toda vez tan pronto tuvo conocimiento del fuero penal electoral, procedió conforme a derecho. La historia transcurrió con intervalos de incidentes como el de nulidad, principios de especialidad, recusaciones, entre otros, que intentaron pausar la investigación, pero al final pudo evidenciarse algo. Se pudo demostrar que una gran parte del dinero recolectado para adquirir las acciones del grupo editorial EPASA, así como también las cancelaciones de facilidades crediticias que permitieron su adquisición durante el periodo transcurrido del año 2010 y hasta el 2014, provenían de operaciones financieras con fondos ilícitos. En este caso, en particular, los dineros desembolsados por el Estado a favor de empresas contratistas que habían resultado beneficiadas con licitaciones estatales durante ese periodo. ¿Qué reveló la investigación en el caso de Transcaribe Trading, por ejemplo, empresa encargada de la ampliación de la autopista Raiján-La Chorrera y el dinero que recibía para ese fin? Se lograron determinar las siguientes irregularidades: utilización incorrecta en la modalidad de contratación pública, inconsistencias en los pagos anticipados en incumplimiento de la cláusula quinta por la suma de 30.000, lo cual difería con la gestión de cobro del 21 de octubre del año 2010, trabajos no realizados e incumplimiento de las especificaciones técnicas de construcción por las cuales se pagó la suma de 4.469.178 balboas más impuestos, el cual formaba parte del perjuicio económico establecido, irregularidades en el cálculo y pago de ITBMS en las cuentas número 1 a 26 por alrededor de 523.671 balboas con 84 centavos. Deficiencias en la devolución del 50% del excedente de los montos retenidos al contratista. Identificación de transacciones nacionales e internacionales que no guardaban relación con el proyecto de construcción estatal. Es ahí donde surge el nombre de los OCHI y el delito precedente al blanqueo de capitales, producto de auditos de Contraloría, según el documento. Se demostró la imputación de cargos y probable comisión de un delito de diferente forma de peculado en detrimento del Estado en virtud del contrato AL 1-74-10 del 25 de agosto del año 2010. El mismo esquema repetían otras empresas contratistas como Lyric Electronics, Constructora Corsione, entre otras, según los hallazgos de la Fiscalía y evaluados por la jueza. En el cual se determinó que una parte de los $12.508.848 con 37 centavos que correspondían al anticipo entregado al consorcio fueron utilizados para actividades distintas al objeto del contrato, puesto que se había evidenciado en inspección ocular que el sitio donde se debía construir la obra amparada en el contrato número 001-2013-INV del 10 de mayo del 2013 no existía el avance de la obra que había presentado el consorcio. Se citó nuevamente el caso de la empresa Condote, encargada de construir la ciudad deportiva de David, y el esquema que supuestamente se usó en la construcción de la ciudad de la salud por parte de FCC y testimonios logrados en España. Quien manifestó que durante el mandato del expresidente de la República, Ricardo Martinelli, se le eligió a la empresa FCC que de todas las facturas pendientes de pago, se le exigió a la empresa FCC que de todas las facturas pendientes de pago, así como todas las adendas y o cualquier dinero relacionado con obras del Estado panameño, se debía pagar un porcentaje del 10% del valor total y que de no acceder no volverían a ser beneficiados con más adjudicaciones en la República de Panamá. Igualmente se cita el origen de los fondos provenientes de las sociedades High Spirit y Financial Pacific como aportes de Martinelli, de la cual proviene el dinero de la Casa de Valores Financial Pacific Inc., que transfirió hacia una cuenta bancaria de New Business Services Limited para la supuesta adquisición de acciones del medio de comunicación social EPASA. Estos hallazgos dejaron un panorama claro para la jueza. Indicios graves que dan certeza de la posible comisión de un delito precedente de corrupción de servidores públicos en el periodo constitucional
2009-2014. Esos mismos hallazgos se convirtieron en la antesala para que el auto dejara claro esto. Había tenido conocimiento que Ricardo Martinelli Berrocal en su momento contactó a amigos y varios allegados comerciantes para que aportaran e intervinieran en la compra de Editora Panamérica S.A. En ese sentido, presenció cuando Ricardo Martinelli Berrocal contactó a varios contratistas del Estado panameño, entre ellos los representantes de las empresas Transcaribe Trading S.A., Excavaciones del Istmo y Grupo Clio, a quienes le pidió aportes para poder concluir la compra de este medio de comunicación. Muchos de ellos accedieron y coordinaron con los aportes que se utilizarían en dicha compra. Así las cosas, se procedió a detallar una larga lista de cheques, adelantos, cuentas, fechas, depósitos, beneficiarios, etc. Esta es solo una parte. 15 de diciembre del 2010, Banco Global Bancorp, cuenta bancaria 12-00000460, ordenante Gleiden Corporation, monto $650,000. Fecha 16 de diciembre del 2010, Banco Global Bancorp, cuenta corriente 30-101-23037-2, ordenante Distribuidora Rally S.A., monto $400,000. Fecha 16 de diciembre del 2010, Banco Global Bancorp, Banco Universal, cuenta bancaria 20050100000055156, ordenante Gabriel Betech, monto $7 millones. Fecha 20 de diciembre del 2010, Banco Universal, cuenta bancaria 2006010010002-780, ordenante Pavilion Financial Co., monto $400,000. Y como todo el dinero iba a parar a la cuenta de New Business, el final de Norma es el mismo, según las investigaciones. La cuenta New Business Services Limited solo se utilizó como canasta para el objetivo de recolectar dinero para la compra del medio periodístico. Así las cosas, el auto de llamamiento a juicio deja en claro que no se trató de una transacción normal. Coordinándose con Ricardo Martinelli los abonos para el pago de los préstamos a través de distintas sociedades sin que existiera relación contractual o comercial con sus empresas. Siguiendo las instrucciones del señor Ricardo Martinelli, agregó que además había ocasiones donde éste le llamaba por teléfono y le decía dónde tenía que retirar el cheque. Y en su lectura añadió otros detalles destacables. Le dio instrucciones al señor Henry Mizrachi el día y lugar para dónde ir a retirar los cheques. Igualmente, le dio instrucciones para que fuera a retirar otro cheque en las oficinas del señor Carretero para que lo utilizara en el repago de su préstamo. También deja claro alrededor de qué figura habrían girado todas las actividades. Que ese aporte económico no se derivó de una relación comercial directa con el señor Levy, sino que fueron instrucciones del señor Martinelli Berrocal. Así las cosas, la jueza daba a conocer su decisión, la cual data del 9 de diciembre del año pasado. Permiten a este tribunal inferir la vinculación del señor Ricardo Alberto Martinelli Berrocal con el delito de blanqueo de capitales sometido a estudio con la finalidad de emitir la respectiva calificación del mérito legal del sumario. Y añade la jueza en el auto de llamamiento a juicio. Decretar la apertura de causa criminal contra el señor Ricardo Alberto Martinelli Berrocal como presunto infractor de las disposiciones legales contenidas en el título 7º, capítulo 4, libro 2 del Código Penal, es decir, blanqueo de capitales. A las 12:04, tras finalizar la lectura del auto de llamamiento a juicio, la defensa de Martinelli se quejó de no tener acceso a 2 cuadernillos y de algunas fallas en la foliación del expediente y del desconocimiento de algunos acuerdos. Por tanto, hicieron la petición de rigor. Rogamos que primero se hagan las correcciones. Hechas las correcciones, que nos den copias para prepararnos. Y segundo, que establezca, si da un receso hasta el día de mañana. El Ministerio Público se opuso a esto último, pero accedió a la primera petición. Nosotros no tenemos ninguna objeción a la petición formulada por el licenciado Carrillo, de que puedan revisar estos acuerdos, toda vez que hay información que consta en la misma que va a ser utilizada por la Fiscalía al momento de que se dé el debate con respecto a los testigos. Sin embargo, consideramos de que si es excesivo pedir un tiempo de que se suspenda el acto procesal hasta el día de mañana. Y la jueza tomó su decisión. La audiencia seguiría en la tarde.
A la hora convenida se reanudó la audiencia y la jueza procedió a aceptar como pruebas extraordinarias un testimonio de la diputada Yanibel Ábrego a petición de la defensa de Martinelli y del exfiscal David Mendoza a petición de la defensa de Daniel Ochi. A las 2:47 compareció el primer testigo de la fiscalía, Gabriel Betech Betech. De inmediato dejó clara su participación en la transacción de la compra de EPASA. En el mes de diciembre del 2010 me llama y me solicita que por favor le recibiera unos fondos del señor David Ochi para transferir a la cuenta de New Business Services Limited para la compra del periódico Panamá América. Indicó que por tratarse de tantos millones de dólares tuvo que buscar ayuda. Informé que era demasiado dinero para yo recibir y le tuve que pedir el favor a mi hermano y a su socio para que me recibieran una parte de los dineros que el señor Ochi me estaba entregando. Adicional a eso, mis cuentas personales recibieron como $2 millones aproximadamente. Una vez distribuidos los 3 millones, se depositaron en la cuenta de New Business para la compra de EPASA. Ante las dudas generadas en el banco por el monto de la transacción, tomó una decisión con Transcaribe Trading. Procedimos a hacer un contrato ficticio. Betech dijo que cuenta también con un contrato firmado con Martinelli que da fe de la transacción. Adicional a eso, tengo un documento que también aporté donde él me firma y me dirige a mí a dónde hacer los cheques, el número de cuenta y a dónde depositarlos. Betech dijo que la inversión de sus hermanos los convirtió en accionistas de EPASA, pero ante las investigaciones del caso New Business tomaron una decisión. Están emitidos a nombre de cada uno por separado y fueron entregados al MEF o a la Fiscalía como resarcimiento por parte de ellos. A las 3:45 de la tarde ocupó la silla de testigos Danny Cohen, quien corroboró la versión de Gabriel Betech. A los Betech, la defensa insistió en preguntarle sobre la relación familiar de su abogado William Moore y la fiscal Zuleika Moore, amén de que la firma de un acuerdo con el Estado se dio en el edificio Avesa. Esta fue la respuesta de Cohen. En el momento de mi acuerdo, creo que la hermana no estaba trabajando ya ahí. Creo que había sido trasladada. Conozco el apellido Moore, pero no recuerdo ahora mismo el nombre. Cohen también explicó, a pregunta de la defensa, lo que sabía de la adquisición de EPASA. Según la explicación de Henry Mirachi, cuando vino a hacernos la visita y empecé a cuestionar la inversión, pregunté que quién más era accionista y él me comentó que el 60% de las acciones eran del señor Ricardo Martinelli y el 40% de las acciones las tenía él. A las 4:48 de la tarde ocupó la silla de los testigos Ricardo Chanis Correa. De inmediato dejó claro cómo llegó y cómo salió de EPASA. Desde el 22 de diciembre del 2010 ocupé ese cargo al cual renuncié el 6 de noviembre de 2019. Aunque aclaró conocer solo a Misrachi y a Martinelli como los socios accionistas principales, dijo sorprenderse de los hallazgos de la investigación sobre la compra de la editora. Cuando yo vi ese informe, son cosas que eran totalmente desconocidas para mí y entonces yo en los próximos días renuncié a la empresa. Chanis profundizó ante las preguntas de la Fiscalía en el porqué de su grado de sorpresa. Llegué a un momento que encontré el informe financiero del comisionado Ábrego y comenzó a leerlo. Entonces ahí yo veo toda esta trama de dinero y todo esto y veo otras personas y otros nombres y demás cosas. Entonces ahí yo me digo, esto nunca me lo han dicho a mí. La defensa, por su parte, sacó a relucir una querella que Martinelli presentó contra Chanis por supuesta estafa. Me puso una querella penal a finales del año 2021 y la cual la fiscalía correspondiente la desestimó por falta de legitimidad, si no me equivoco. Así que eso sí me pone tal vez en un grado de enemistad. Chanis también explicó cómo se concretó el pago a los antiguos dueños de EPASA. El fondo de los cheques de 5 millones, no sé, ese me lo proporcionó Henry Mirachi. El cheque de los 24 millones lo entregué yo al señor Francisco Arias en la ausencia de Henry Mirachi. Y los fondos de 12.5 se lo entregó Francisco Arias Vallarino a Banco General. ¿En algún momento usted vio al señor Ricardo Martinelli entregar alguno de esos cheques, sí o no? No. El testigo indicó que Misrachi abandonó EPASA en 2015 y que desde entonces lo usual es que a EPASA lo fondeara Ricardo Martinelli. Cuando se necesitaba fondos, así es como se registraba
que el aporte, los fondos prestados los daba el señor Ricardo Alberto Martinelli Berrocal como 60% beneficiario de la sociedad. A las 5:54 de la tarde, Mike Betech se convirtió en el cuarto testigo hasta el cierre de la audiencia. Siendo las 6:57 de la tarde, damos por cerrada la sesión del día de hoy. Para el día de mañana, a las 9 de la mañana, continuamos con este acto de audiencia. Hugo Enrique Famanía, Telemetro reporta.